¿Alguna vez has escuchado algo que no deberías y esa conversación cambió tu vida para siempre? Diego Romero, un empresario millonario de Madrid, jamás imaginó que una frase dicha por su empleada doméstica cambiaría su vida para siempre. Él estaba acostumbrado al silencio de su ático vacío en el barrio de Salamanca, pero aquella noche, al pasar por la cocina, escuchó algo que lo dejó paralizado. «Necesito un novio para mañana». Carmen, su empleada, hablaba por teléfono con la voz embargada, sin saber que alguien la escuchaba. Quédate hasta el final para descubrir cómo un favor inesperado se transformó en la historia de amor más bonita que jamás imaginaron. Diego caminaba por los pasillos de su ático como un fantasma en su propio reino. A los 45 años, había construido un imperio inmobiliario que muchos envidiaban, pero cada noche regresaba a una casa donde el eco de sus pasos era su única compañía. Las paredes enormes, los muebles de diseño, las obras de arte que decoraban cada rincón, todo parecía burlarse de él con su perfección vacía. Había conquistado todo lo que quiso en la vida, menos la única cosa que realmente importaba, alguien con quien compartir. Los negocios le habían dado dinero, poder, respeto en Madrid, pero le robaron algo que ni sabía que había perdido, hasta que fue demasiado tarde. Ahora, el silencio era su rutina, su castigo autoimpuesto, su realidad inevitable. Comía solo, trabajaba solo, dormía solo. Las reuniones sociales eran solo obligaciones, donde fingía sonrisas y conversaciones que olvidaba antes de llegar a casa. Sus empleados mantenían la distancia profesional que él mismo había establecido años atrás, cuando decidió que los muros emocionales eran más seguros que las decepciones. Carmen era la única que llevaba 3 años trabajando con él, discreta, eficiente, casi invisible en su intento de no molestarlo. Era una mujer de 35 años, de origen sencillo de la Galicia rural, que había llegado a Madrid en busca de una vida mejor para ayudar a su familia. En esta noche de martes, Diego bajaba las escaleras pensando en revisar unos documentos en su despacho, cuando algo inesperado lo detuvo en medio del camino. La voz de Carmen llegaba desde la cocina, ahogada y trémula, diferente del tono profesional que siempre usaba con él. Diego se quedó inmóvil en el pasillo, sin intención de espiar, pero incapaz de seguir caminando. Escuchó el sonido inconfundible de alguien conteniendo el llanto mientras hablaba por teléfono. Esa mezcla de desesperación y vergüenza que solo viene cuando la vida nos acorrala sin salida. Las palabras llegaban entrecortadas, cargadas de una angustia que atravesaba las paredes como un grito silencioso pidiendo ayuda. Diego nunca había escuchado a Carmen así, vulnerable, humana, real. Durante 3 años, ella había sido simplemente la mujer que mantenía su casa en orden, que preparaba sus comidas, que limpiaba sin hacer ruido y desaparecía cuando él llegaba. Pero ahora esa voz embargada revelaba que Carmen no era solo una empleada eficiente, sino una persona con problemas, con miedos, con una vida que él nunca se había molestado en conocer. La curiosidad lo impulsó a acercarse un poco más, lo suficiente para distinguir las palabras, pero sin ser visto. Sentía que estaba invadiendo algo privado, algo sagrado, pero sus pies no obedecían la orden de alejarse. Lo que escuchó a continuación lo golpeó como un puñetazo en el estómago vacío de quien olvidó lo que es sentir que necesita algo más que dinero. La voz de Carmen sonó clara, desesperada e imposible de ignorar. Ya sé que parece una locura, Lucía, pero lo necesito. Necesito un novio para mañana. Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Un novio para mañana. La frase sonaba absurda, casi cómica, como sacada de alguna telenovela, pero no había nada de cómico en el tono desesperado de Carmen, en la forma en que sus palabras temblaban al salir de sus labios. Diego se recostó en la pared del pasillo, escondido en las sombras, intentando entender qué situación podría llevar a alguien a pedir algo así. Carmen continuaba hablando ahora con más urgencia, explicando a su amiga cada detalle de su dilema, como quien confiesa un pecado que ya no consigue cargar sola. Diego escuchaba cada palabra con una atención que no prestaba ni en sus reuniones de negocios más importantes.
Había algo en esa vulnerabilidad cruda que lo mantenía clavado en aquel pasillo, incapaz de alejarse, incapaz de fingir que no había escuchado nada. Por primera vez en años, Diego estaba presenciando algo genuino, algo que no tenía precio ni estrategia, algo que lo hacía sentirse extrañamente vivo. El silencio de su ático nunca le había parecido tan ensordecedor como en aquel momento, cuando la voz de otra persona revelaba una humanidad que él había olvidado que existía. Se preguntó cuántas veces Carmen habría tenido problemas así, cuántas noches habría llorado en silencio mientras él permanecía encerrado en su despacho, revisando números sin alma. La culpa comenzó a subir por su garganta, como una enredadera de espinas. Carmen seguía hablando con su amiga y cada palabra era como una ventana abierta a un mundo que Diego había ignorado completamente. Explicaba que la boda de su hermana menor sería al día siguiente, un evento familiar que llevaban planeando hace meses y al cual toda la familia asistiría. El problema no era la boda en sí, sino la condición que su familia le había impuesto para poder asistir. No era maldad, insistía Carmen entre sollozos, era solo tradición. Su familia era de aquellas que aún creían en esas cosas, en que una mujer de 35 años sin compañero era motivo de preocupación, de comentarios susurrados, de miradas de lástima. Diego cerró los puños al escuchar eso, sintiendo una rabia inesperada contra personas que ni conocía, pero que causaban tanto sufrimiento a alguien que trabajaba para él. Carmen continuó explicando que su madre estaba enferma, que los médicos no le daban mucho tiempo, que esta boda podría ser la última reunión familiar completa que tendrían, y la única cosa que su madre quería, la única cosa que le había pedido con aquella voz débil de quien ya no puede pedir muchas cosas más, era ver a Carmen feliz, acompañada de alguien que la cuidase. La ironía era cruel. Carmen tenía que fingir felicidad para dar paz a su madre enferma. Tenía que mentir sobre tener amor para demostrar amor verdadero. Diego sintió algo extraño moverse en su pecho, algo que no sentía hace tanto tiempo que casi había olvidado su nombre: empatía. La conversación telefónica continuaba, pero ahora Carmen hablaba más bajo, como si la vergüenza pesara más que la desesperación. Contaba a su amiga Lucía que había considerado todas las opciones, que había pensado en cancelar, en inventar una excusa, en simplemente no aparecer y dejar que su hermana tuviera su día perfecto, sin complicaciones. Pero no podía hacer eso, explicaba con voz embargada, porque su madre le había suplicado que fuera, porque quería verla allí sonriendo, porque tal vez esa sería la última vez que podrían estar todos juntos como familia. Carmen admitió que había intentado pedir el favor a dos conocidos, pero ambos se habían negado, diciendo que era muy extraño, muy incómodo, muy complicado. Diego escuchaba cada detalle, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a moverse, a despertar después de un letargo de años. Había pasado tanto tiempo funcionando como una máquina, tomando decisiones basadas solo en números y estrategias, que había olvidado lo que era ser movido por algo más humano, más visceral. Carmen terminó la llamada prometiendo que encontraría una solución, aunque su voz sonase derrotada, como quien promete algo imposible solo para terminar una conversación dolorosa. Diego escuchó el sonido del teléfono siendo colgado, seguido de un sollozo ahogado que Carmen intentaba contener. Él permaneció en aquel pasillo oscuro, procesando todo lo que acababa de escuchar, sintiendo el peso de una decisión que aún no sabía que iba a tomar. Pero algo había cambiado en esos minutos de escucha involuntaria, algo que haría que esa noche fuera diferente de todas las otras noches vacías de su vida. Diego no conseguía moverse de aquel pasillo, como si sus zapatos italianos de 1000 euros estuvieran clavados en el suelo de mármol importado. Escuchó los pasos de Carmen moviéndose por la cocina, el sonido del agua corriendo, probablemente lavándose la cara para borrar las lágrimas antes de terminar sus tareas. Él sabía que debía alejarse, volver a su despacho, fingir que no había escuchado nada y dejar que Carmen resolviera sus problemas, como todos los adultos responsables hacían. Pero algo lo mantenía allí, una fuerza invisible que no conseguía nombrar, pero que sentía presionando contra su pecho. Durante 3 años, Carmen había sido parte de la decoración de su vida, tan presente como los muebles,
pero igualmente impersonal. Nunca le había preguntado sobre su familia, sus sueños, sus miedos. Nunca había visto más allá de la empleada eficiente que mantenía su mundo funcionando sin complicaciones. Y ahora, en cuestión de minutos, esa mujer invisible se había vuelto dolorosamente real, con problemas complejos y emociones que él había olvidado que existían. Diego se pasó la mano por el pelo, perfectamente peinado, desordenándolo por primera vez en el día, sintiendo una urgencia extraña de hacer algo, cualquier cosa, para que ese sonido de llanto ahogado dejara de resonar en su cabeza. No era compasión vacía, ni caridad arrogante. Era algo más profundo, más egoísta hasta el reconocimiento de un dolor que él mismo conocía demasiado bien. Carmen salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, con los ojos aún rojos, pero intentando recuperar la compostura profesional que siempre mantenía. No esperaba encontrar a nadie en el pasillo a esa hora, mucho menos a Diego parado allí como una estatua contemplando la nada. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse en aquel pasillo iluminado, apenas por las luces suaves de la noche. Carmen abrió los ojos con horror al darse cuenta de que él había estado allí lo suficientemente cerca para haber escuchado su conversación privada, su momento de vulnerabilidad vergonzosa. El color abandonó su rostro moreno, dejándola pálida como si la tierra fuera a abrirse bajo sus pies. Diego vio el pánico en sus ojos, aquel miedo de quien acaba de exponer demasiado frente a la persona equivocada, de quien sabe que cruzó una línea invisible que separa lo profesional de lo personal. Carmen dio un paso atrás, sus manos temblando mientras buscaba palabras que pudieran explicar lo inexplicable, que pudieran deshacer lo que ya estaba hecho. Diego levantó una mano en un gesto tranquilizador, consciente de que cualquier palabra suya en aquel momento podía hacer que Carmen huyera o se rompiera completamente. Tenía que manejar esto con cuidado, con una delicadeza que no estaba acostumbrado a usar en sus interacciones diarias. El aire entre ellos estaba cargado de incomodidad, de palabras no dichas, de secretos expuestos sin permiso. «Señor Diego, lo siento mucho, no debería». Carmen comenzó a disculparse con voz entrecortada, sus palabras tropezando unas con otras en su prisa por explicarse. Pero Diego negó con la cabeza, deteniéndola antes de que pudiera terminar de construir un muro de disculpas innecesarias. Él se dio cuenta en aquel momento de que tenía dos opciones. Podía hacer lo que siempre hacía, mantener la distancia profesional, fingir que no había escuchado nada y dejar que cada uno resolviera sus problemas en privado. O podía hacer algo diferente, algo que lo asustaba precisamente, porque no tenía manual de instrucciones ni estrategia de salida. Carmen lo miraba con ojos suplicantes, no pidiendo ayuda, sino implorando que él simplemente olvidase lo que había escuchado y le permitiese conservar su dignidad y su empleo. Diego notó las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, señales de noches sin dormir y preocupaciones constantes que él nunca había visto, porque nunca había mirado realmente. Vio las manos agrietadas de tanto trabajar, las uñas cortas y sin esmalte, de quien no tiene tiempo para vanidades, la postura encorvada de quien carga pesos invisibles todos los días. Carmen no era solo una empleada, era una mujer completa, con una vida llena de responsabilidades y dolores que él había ignorado completamente. Y ahora esa realidad estaba frente a él, imposible de ignorar, exigiendo algún tipo de respuesta. «No necesitas disculparte, Carmen. Fui yo quien escuchó sin querer», dijo Diego con una voz más suave que lo habitual, tan diferente del tono autoritario que usaba en sus oficinas. Carmen parpadeó confundida, sin saber cómo interpretar esa gentileza inesperada de un hombre que siempre había sido correcto pero distante. Diego se dio cuenta de que necesitaba darle espacio para explicarse, para que ella pudiera decidir cuánto compartir sin sentirse obligada o juzgada. Se recostó en la pared, adoptando una postura menos intimidante, menos de jefe y más de igual, aunque ambos supieran que la dinámica de poder entre ellos nunca sería completamente simétrica. Carmen respiró hondo, limpiando una lágrima rebelde que insistía en rodar por su mejilla a pesar de todos sus esfuerzos por mantener la compostura. Miró al suelo, incapaz de sostener su mirada mientras hablaba, como si confesar su situación
fuese admitir una debilidad imperdonable. Y entonces, con voz trémula pero decidida, comenzó a explicar lo que Diego ya había escuchado, pero que necesitaba oír directamente de ella. Contó sobre la boda de su hermana Sofía, la menor de 4 hermanas, la única que había tenido suerte en el amor, según los estándares tradicionales de su familia. Explicó que sus padres eran gente de la Galicia rural, de aquellas familias donde las costumbres antiguas aún dictaban las reglas no escritas de la convivencia y donde una mujer de 35 años sin marido era vista como un fracaso silencioso que todos notaban, pero nadie mencionaba directamente. Carmen continuó su explicación ahora con más fluidez, como si las palabras llevaran tanto tiempo presas en su garganta que salían sin control, una vez que encontraban la salida. Contó que sus 3 hermanas estaban casadas con hijos, con vidas que su madre consideraba completas y bendecidas, pero ella, Carmen, había tomado decisiones diferentes. Había venido a Madrid a buscar trabajo cuando su padre enfermó, enviando dinero a casa todos los meses para ayudar con los gastos médicos y las necesidades de sus sobrinos. Había sacrificado su propia vida personal por el bienestar de su familia, trabajando largas jornadas, ahorrando cada euro que podía, renunciando a salidas, a novios, a la posibilidad de construir su propia familia. Y ahora, cuando su hermana menor estaba por casarse, cuando su madre enferma quería ver reunida a toda la familia una última vez, Carmen no podía simplemente aparecer sola y enfrentar las miradas de lástima, los comentarios disfrazados de preocupación, las preguntas incómodas sobre por qué continuaba soltera. No era vanidad, aclaró con voz firme. Era supervivencia emocional. Era proteger a su madre de la preocupación adicional de pensar que su hija mayor estaba sola y desprotegida en una ciudad grande y peligrosa. Diego escuchaba cada palabra, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen simplista que tenía de la vida de su empleada. Carmen no era solo una mujer que limpiaba su casa y cocinaba sus comidas. Era una hija que enviaba dinero a su familia cada quincena. Una hermana que quería ver a su hermana menor feliz, sin arruinar el día con su soledad. Una mujer que cargaba el peso de expectativas imposibles sobre sus hombros cansados. Y Diego, por primera vez en años, se preguntó cuántas veces había caminado al lado del dolor ajeno, sin siquiera notarlo, encerrado en su propia burbuja de privilegios y soledades autoimpuestas. Carmen terminó de hablar, y el silencio que siguió fue tan pesado que parecía tener forma física, ocupando el espacio entre ella y Diego como un muro transparente, pero infranqueable. Ella esperaba algún tipo de reacción, tal vez un sermón sobre mantener los problemas personales fuera del trabajo, o peor aún, aquella compasión falsa que la gente rica suele ofrecer, como quien tira monedas a un mendigo. Pero Diego permanecía callado, con una expresión en el rostro que Carmen no conseguía descifrar, algo entre la sorpresa y la reflexión profunda. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores cuando manejaba negocios, ahora mostraban algo diferente, una calidez inesperada que la desconcertaba más que cualquier bronca. Carmen se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la noche infiltrarse por las ventanas y mezclarse con el frío de su propia vulnerabilidad expuesta. Nunca había compartido tanto de su vida personal con nadie en aquella casa, y ahora se arrepentía de cada palabra dicha, de cada detalle revelado. Deseaba poder volver el tiempo atrás, retornar a aquel momento antes de que el teléfono sonara, antes de que su desesperación la hiciera bajar la guardia frente al hombre que pagaba su salario. Pero el tiempo no vuelve, y las palabras una vez dichas no pueden ser tragadas de vuelta. Ahora solo quedaba esperar la consecuencia de su imprudencia, prepararse para lo que viniese, fuese lástima, indiferencia o despido. Diego finalmente se movió, enderezándose contra la pared y dando un paso hacia ella, no amenazador, sino casi cuidadoso, como quien se acerca a un animal herido sin querer asustarlo más. ¿Tu madre está muy enferma?, preguntó Diego con una suavidad que Carmen nunca le había escuchado. Una voz despojada de toda la autoridad y llena solo de curiosidad genuina. La pregunta la tomó desprevenida, no porque fuese inapropiada, sino porque era demasiado apropiada, demasiado humana, demasiado real para venir de un hombre
que siempre mantenía conversaciones superficiales sobre el tiempo o la comida. Carmen asintió, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver a sus ojos, a pesar de todos sus esfuerzos para mantenerlas contenidas. Explicó que su madre tenía problemas del corazón, que los médicos de su pueblo no le daban más de 6 meses, que cada día podía ser el último y por eso cada momento familiar se volvía precioso e irrepetible. Diego escuchaba con una atención tan intensa que Carmen podía sentir el peso de su mirada, no juzgando sino absorbiendo cada detalle como si realmente le importase. Y tal vez, pensó ella con sorpresa, tal vez sí le importase. Había algo en la forma como él inclinaba la cabeza, en cómo sus manos permanecían quietas en los bolsillos, en lugar de revisar su reloj o su teléfono, que sugería una presencia completa que Carmen no había experimentado con nadie hace mucho tiempo. Era como si, por primera vez en 3 años, Diego realmente la estuviese viendo, no como la empleada que doblaba su ropa o preparaba su café, sino como una persona con historias complejas y dolores profundos. ¿Y tu familia no acepta que vayas sola a la boda?, dijo Diego, no como pregunta, sino como afirmación, procesando en voz alta la situación que Carmen había descrito. Ella negó con la cabeza, sintiéndose ridícula al admitirlo, pero también aliviada de poder hablar honestamente sobre algo que la venía carcomiendo hace semanas. Explicó que su padre era un hombre de costumbres arraigadas, de aquellos que creen que una mujer sin hombre es como un árbol sin raíces, vulnerable a cualquier tormenta. No era maldad de su parte, aclaró Carmen rápidamente. Era simplemente la forma en que fue criado, la única realidad que conocía. Su madre compartía esas creencias, aunque con más suavidad, más preocupación maternal que juicio moral. Ambos habían dejado claro que Carmen era bienvenida a la boda solo si traía acompañante, no por castigarla, sino porque genuinamente creían que aparecer sola frente a toda la familia extendida sería humillante para ella y preocupante para ellos. Era una trampa sin salida. Ir sola significaba admitir su soledad frente a todos. No ir significaba perder el último evento familiar con su madre viva. Carmen había intentado explicar que estaba bien sola, que no necesitaba de un hombre para ser feliz, pero sus palabras caían en oídos que no podían o no querían entender una realidad diferente de la que conocían. Así, había tomado la decisión desesperada de buscar un novio falso, alguien que pudiese fingir por un día, solo el tiempo suficiente para dar paz a su madre y alegría a su hermana. Pero ahora, parada frente a Diego confesando todo eso, la idea le parecía más absurda que nunca. Un plan ridículo de alguien que había perdido toda la perspectiva. Diego permaneció en silencio durante varios segundos, que se sintieron como horas, su rostro mostrando una concentración profunda, como si estuviese resolviendo un problema matemático complejo en su cabeza. Carmen aprovechó ese silencio para recuperar algo de compostura, limpiando discretamente los ojos y alisando su delantal con manos trémulas. Estaba lista para que Diego le dijese que era problema de ella y que lo resolviera sin involucrar a la casa, o peor, que buscase otro empleo si sus dramas personales iban a interferir con su trabajo. Se preparó mentalmente para cualquiera de esas respuestas, construyendo murallas emocionales para protegerse del rechazo que ciertamente vendría. Pero Diego no dijo nada de eso. En vez de eso, la miró con una expresión que Carmen no supo interpretar, algo entre admiración y tristeza, como si estuviese viendo algo en ella que nunca había notado antes. Él se pasó la mano por la mandíbula, un gesto de nerviosismo que Carmen reconocía de haberlo visto cuando tenía reuniones difíciles por teléfono. Finalmente, Diego habló, pero no dijo lo que ella esperaba. «Entiendo por qué es importante para ti», murmuró con voz ronca, casi para sí mismo. Nadie debería tener que elegir entre su dignidad y su familia. Carmen lo miró sorprendida, sin saber qué responder a esa empatía inesperada. Había esperado muchas reacciones, pero no comprensión genuina, no esa validación de sus sentimientos que hacía que su garganta se cerrara con emoción contenida. «Debería dejarla descansar, señor Diego. Ya es tarde y mañana tengo que salir temprano», dijo Carmen, intentando poner fin a aquella conversación que se estaba volviendo demasiado íntima, demasiado peligrosa para su corazón
ya vulnerable. Dio un paso atrás, buscando la salida, necesitando poner distancia entre ella y ese hombre que de repente parecía ver a través de todas sus defensas. Diego asintió, pero no se movió, como si hubiese algo más que quisiera decir, pero no encontrase las palabras adecuadas. Carmen aprovechó ese momento de vacilación para dar media vuelta, caminando rápidamente hacia las escaleras que llevaban a su pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Sentía los ojos de Diego siguiéndola, pero no volvió. No podía arriesgarse a ver qué expresión llevaba en el rostro, porque algo en su interior le decía que si lo miraba otra vez, se rompería completamente. Subió las escaleras con pasos apresurados, conteniendo el impulso de correr, manteniendo un último vestigio de dignidad profesional. Solo cuando cerró la puerta de su habitación, se permitió respirar de nuevo, dejándose caer en la cama pequeña, mientras las lágrimas finalmente fluían sin restricción. Se sentía expuesta, vulnerable, pero también extrañamente aliviada de haber compartido esa carga con alguien, aunque ese alguien fuese su jefe millonario, que probablemente ya la había olvidado y estaba revisando sus emails. Carmen no tenía cómo saber que en aquel mismo momento Diego continuaba parado en el pasillo, mirando hacia donde ella había desaparecido con una expresión pensativa que no abandonaría su rostro durante toda la noche. Y mucho menos podía imaginar que las palabras que había dicho esa noche estaban plantando algo en el corazón de un hombre que creía haber olvidado cómo sentir. Diego subió a su habitación con pasos lentos, cada escalón pesando más que el anterior, como si cargase un peso invisible que había recogido en aquel pasillo. Entró en su dormitorio enorme con su cama king size, que siempre parecía demasiado grande para una sola persona, y se dejó caer en el sillón junto a la ventana, sin siquiera quitarse los zapatos. La ciudad de Madrid brillaba allá afuera con sus luces nocturnas, indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban en las casas de sus habitantes. Diego miraba esas luces sin verlas realmente, su mente atrapada en la conversación que acababa de tener, en las palabras de Carmen resonando una y otra vez en su cabeza. «Necesito un novio para mañana». La frase había sonado desesperada y ridícula al mismo tiempo, pero ahora, conociendo el contexto completo, ganaba un sentido doloroso que lo inquietaba profundamente. Carmen no estaba siendo superficial o caprichosa. Estaba atrapada entre dos imposibles, entre decepcionar a su familia o traicionar su propia dignidad. Y Diego, por alguna razón que no terminaba de entender, no conseguía dejar de pensar en ello. Se quitó el reloj de oro macizo, un regalo que se había dado a sí mismo cuando cerró su primer gran negocio, y lo dejó sobre la mesa sin mirarlo. En aquella noche, el peso del metal en su muñeca se sentía como una cadena, recordándole todo lo que tenía y todo lo que le faltaba. Las horas pasaron con una lentitud cruel, mientras Diego permanecía despierto en la oscuridad de su cuarto, su mente recorriendo caminos que normalmente evitaba transitar. Recordó la última vez que había asistido a un evento importante, la boda del hijo de un socio de negocios 6 meses atrás. Había llegado solo como siempre y había pasado la noche entera sonriendo educadamente mientras esquivaba preguntas incómodas sobre su vida personal. Las señoras más mayores le preguntaban cuándo sentaría cabeza. Los hombres casados bromeaban sobre su libertad envidiable y él fingía que no le molestaba, que había elegido esa vida, que estaba perfectamente satisfecho con su soledad. Pero la verdad, esa verdad que solo se atreve a salir en las noches sin sueño, era muy diferente. Diego estaba cansado de llegar solo a todos los lugares, de ser siempre el hombre exitoso pero solitario, de fingir que el éxito material compensaba el vacío emocional. Había construido un imperio, pero vivía en él como un prisionero, rodeado de lujos que no le daban calor, de éxitos que no podía compartir con nadie que realmente le importase, y ahora, escuchando la historia de Carmen, se daba cuenta de que no era el único preso en ese tipo de soledad. Ella también estaba sola, también fingía, también cargaba el peso de expectativas que no podía cumplir sin traicionarse. La diferencia era que Carmen al menos tenía una familia que se preocupaba por ella, aunque fuese de forma equivocada, mientras que él ni siquiera tenía eso. Diego se levantó del sillón cerca de las 3 de la madrugada
incapaz de quedarse quieto con todos esos pensamientos dando vueltas en su cabeza como pájaros atrapados buscando una salida. Caminó hasta su despacho privado, ese santuario de trabajo donde normalmente encontraba consuelo en números y estrategias que tenían sentido lógico. Pero aquella noche, ni siquiera los informes financieros conseguían capturar su atención. Su mente continuaba volviendo a Carmen, a su voz embargada, a la forma en que había intentado mantener la dignidad, incluso mientras confesaba su situación desesperada. Había algo en esa combinación de fortaleza y vulnerabilidad que lo conmovía de una forma que no experimentaba hace años. Diego pensó en todas las veces que Carmen había trabajado en su casa durante los últimos 3 años. Siempre eficiente, siempre discreta, siempre invisible. Nunca le había preguntado cómo estaba su familia, si necesitaba algo, si estaba contenta con su trabajo. Simplemente había asumido que mientras ella hiciese bien su trabajo, nada más importaba. Que ahora se daba cuenta de cuán egoísta y ciego había sido, cuán encerrado en su propia burbuja de privilegio. Carmen había estado enviando dinero a su familia cada quincena, sacrificando su propia vida por el bienestar de otros, trabajando largas horas para pagar tratamientos médicos de su madre, ahora enferma. Mientras tanto, él se lamentaba mentalmente de su soledad autoimpuesta, sin hacer nada para cambiarla. La vergüenza comenzó a apoderarse de él como un manto pesado que no conseguía quitarse. La imagen de Carmen implorando a alguien por teléfono que fuese su novio falso por un día no abandonaba su mente, persiguiéndolo por los pasillos de su casa vacía, mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo de colores suaves. Diego se encontró en la cocina preparando un café que no necesitaba, sus manos moviéndose automáticamente, mientras su cerebro procesaba una idea que había comenzado a formarse en algún momento de aquella noche sin sueño. Era una idea absurda, imprudente, completamente fuera de carácter para alguien como él, que siempre calculaba cada movimiento con precisión matemática, pero cuanto más la consideraba, más sentido tenía en un nivel que no era racional, sino profundamente humano. Carmen necesitaba un acompañante por un día, alguien que pudiese fingir ser su novio el tiempo suficiente para satisfacer a su familia y dar paz a su madre enferma. Y él, Diego, un hombre de 45 años que había olvidado lo que significaba hacer algo desinteresado por otra persona. Podría ser ese alguien. No tenía planes para ese día. Nunca tenía planes reales más allá del trabajo. Podría vestirse bien, conducir hasta donde fuese esa boda, fingir ser el novio atento de Carmen por unas horas y volver a su vida normal, sin complicaciones. En teoría, sonaba simple, un favor entre conocidos, nada extraordinario, pero Diego sabía que no era tan simple, que había algo más profundo motivándolo, algo relacionado con su propia soledad y su necesidad de sentirse útil, de importarle a alguien, aunque fuese solo por un día fingido. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas cuando Diego escuchó los pasos de Carmen bajando las escaleras, probablemente para preparar el desayuno antes de irse hacia donde fuese que tenía que ir ese día. Él miró su reflejo en la ventana de la cocina, viendo a un hombre de mediana edad con ojeras profundas y cabello despeinado, muy diferente del empresario impecable que todos conocían. Se preguntó si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, o si finalmente estaba haciendo algo correcto. Después de años de vivir en piloto automático, Carmen apareció en la puerta de la cocina y se detuvo de súbito al verlo allí, sorprendida de encontrarlo despierto a esa hora tan temprana. Sus ojos aún estaban hinchados de haber llorado, y Diego notó las sombras oscuras bajo ellos, que revelaban que ella tampoco había dormido mucho. Se miraron en silencio por un momento cargado de incomodidad y cosas no dichas, ambos recordando la conversación de la noche anterior, ambos inseguros sobre cómo proceder. Carmen fue la primera en hablar, murmurando un buenos días formal mientras se dirigía a la cafetera evitando su mirada. Diego sabía que tenía que decir algo ahora antes de que perdiera el coraje, antes de que la luz del día disolviera esa claridad extraña que había encontrado en la oscuridad de la noche sin sueño. Abrió la boca, la cerró, sintiendo las palabras presas en su garganta, como piedras que no querían salir. Carmen continuaba de espaldas a él, preparando café con manos temblorosas,
probablemente deseando que él simplemente se fuera y fingiera que la noche anterior nunca sucedió. Pero Diego no podía irse, no todavía, no sin decir lo que había decidido en algún momento entre la medianoche y el amanecer. Respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de saltar de un precipicio sin saber lo que había abajo, y finalmente encontró su voz. «Carmen», dijo Diego con voz firme pero suave, haciendo que ella se detuviera en medio del movimiento con la taza de café a medio camino de los labios. Ella se giró lentamente, con los ojos llenos de aprensión, claramente esperando que él le dijese algo sobre mantener sus problemas personales fuera de casa, o tal vez que necesitaban hablar sobre su comportamiento profesional. Diego vio el miedo en su mirada y sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que ella lo veía como una figura de autoridad distante, en lugar de como un ser humano capaz de empatía. Eso tenía que cambiar, aunque fuese solo por esta vez, aunque fuese solo por un día. Caminó hasta la mesa de la cocina y se sentó, un gesto inusual para alguien que normalmente desayunaba en su despacho, revisando emails. Hizo una señal para que Carmen se sentara también, pero ella negó con la cabeza suavemente, demasiado nerviosa para aceptar esa intimidad inesperada. Diego entendió y no insistió, respetando los límites que ella necesitaba mantener para sentirse segura. Miró su café enfriándose sobre la mesa, buscando las palabras correctas para expresar algo que él mismo no terminaba de entender completamente. Había pasado toda la noche pensando en ello, construyendo argumentos lógicos y razonables, pero ahora que tenía que decirlo en voz alta, todo sonaba absurdo, incluso en su propia mente. Sin embargo, algo en él sabía que si no lo decía ahora, se arrepentiría por el resto de su vida. «Anoche no pude dormir», comenzó Diego, mirándola directamente a los ojos con una honestidad que raramente mostraba a alguien. Carmen parpadeó confundida, sin entender hacia dónde iba esa conversación, pero demasiado educada para interrumpirlo. Él continuó escogiendo cada palabra con cuidado, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que nunca antes había cruzado con ningún empleado. «Estuve pensando en lo que me contaste, en tu situación con la boda de tu hermana». Carmen se tensó visiblemente, sus dedos blanqueándose mientras apretaba la taza de café con más fuerza de la necesaria. Probablemente se estaba maldiciendo mentalmente por el momento en que había bajado la guardia frente a él, preparándose para escuchar consejos no solicitados, o peor, lástima condescendiente. Pero Diego no iba a darle ninguna de esas cosas. En vez de eso, respiró hondo y dijo algo que ni él mismo había planeado decir con tanta franqueza. «Entiendo lo que es ir solo a eventos importantes y fingir que no importa. He hecho eso durante años». La confesión cayó entre ellos como una piedra en agua quieta, creando ondas de sorpresa en la expresión de Carmen. Ella lo miró con ojos nuevos, como si de repente estuviese viendo a una persona diferente, detrás del traje caro y del título de millonario. Diego aprovechó ese momento de conexión para continuar antes de que perdiera el coraje que había reunido durante toda aquella larga noche sin sueño. «Pensé mucho en lo que dijiste sobre necesitar un novio para mañana», continuó Diego, notando cómo Carmen se sonrojaba intensamente al escuchar sus propias palabras repetidas en la voz de él. La vergüenza era evidente en cada línea de su rostro, pero Diego no paró. Necesitaba terminar esto antes de que su cerebro racional lo convenciera de que era una locura. Y me di cuenta de algo. No necesitas rogarle a extraños, ni sentirte mal por pedir ayuda. Carmen abrió la boca para protestar, probablemente para decir que ella nunca había pedido su ayuda específicamente, que aquella conversación telefónica había sido privada y él no debería haber escuchado. Pero Diego levantó una mano suavemente, pidiéndole que lo dejase terminar, que escuchase hasta el final antes de juzgar lo que estaba a punto de proponer. Ella cerró la boca y asintió casi imperceptiblemente, su cuerpo entero tenso, como si se estuviese preparando para recibir un golpe. Diego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, adoptando una postura lo más accesible y no amenazadora posible. Sus próximas palabras salieron más fácilmente de lo que esperaba, como si hubieran estado esperando para ser dichas hace horas. «Si todavía necesitas a alguien que vaya contigo a la boda, si todavía necesitas ese novio por un día», hizo una pausa,
consciente de que las próximas palabras cambiarían algo entre ellos de forma irreversible. Yo puedo ser esa persona. El silencio que siguió fue tan absoluto que Diego pudo escuchar el reloj de la cocina, marcando los segundos, cada tic-tac resonando como un martillo golpeando el metal. Carmen se quedó completamente inmóvil, su expresión congelada en una mezcla de shock y confusión absoluta, como si las palabras de Diego hubiesen sido dichas en un idioma extranjero que su cerebro se negaba a traducir. La taza de café tembló en sus manos, y Diego temió por un momento que fuera a dejarla caer, pero ella la depositó sobre la mesa con movimientos mecánicos sin apartar la mirada de él. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua buscando aire. Diego esperó pacientemente, dándole tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, consciente de que su propuesta debía sonar completamente absurda e inesperada. Finalmente, Carmen encontró su voz, aunque salió embargada y llena de incredulidad. «¿Usted qué?», susurró como si no confiara en sus propios oídos, como si necesitara confirmación de que había escuchado correctamente. Diego repitió su oferta, esta vez con más firmeza, más convicción, dejando claro que no era una broma cruel ni un malentendido. «Puedo ir contigo a la boda de tu hermana. Puedo fingir ser tu novio por un día. Solo un día, nada más». Carmen negó con la cabeza lentamente, su expresión transformándose del shock a la sospecha, sus años de experiencia enseñándole que cuando algo sonaba demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo era. «No lo entiendo», dijo Carmen con voz trémula, retrocediendo un paso como si poner distancia física pudiese ayudarla a pensar con más claridad. «¿Por qué haría esto? No tiene sentido, señor Diego. Usted no me conoce realmente. Yo soy solo su empleada». Las palabras salieron rápidas, defensivas, construyendo muros donde Diego estaba intentando tender puentes. Él entendía su reacción, entendía la desconfianza, porque él mismo habría reaccionado igual 24 horas atrás, pero algo había cambiado en él durante aquella noche sin dormir. Algo que no podía explicar con lógica, pero que sentía con claridad cristalina. Se levantó de la silla, manteniendo las manos visibles, sin hacer movimientos bruscos que pudieran asustarla más. «Tienes razón. No nos conocemos realmente, pero sé que has trabajado aquí durante 3 años con dedicación y honestidad. Sé que envías dinero a tu familia cada quincena y sé que estás en una situación difícil que nadie debería enfrentar solo». Carmen lo miraba con ojos húmedos, luchando entre la esperanza y el miedo, entre aceptar ayuda y mantener su orgullo intacto. Diego continuó, su voz adquiriendo un tono más suave, más vulnerable. «No espero nada a cambio, Carmen. No es un acuerdo de negocios ni una transacción, es simplemente un favor de una persona solitaria para otra». La última frase lo expuso completamente, revelando su propia vulnerabilidad de una forma que nunca había hecho con nadie. Carmen respiró entrecortadamente, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras procesaba la sinceridad en las palabras de él. Y en aquel momento, en aquella cocina iluminada por el sol del amanecer, algo fundamental cambió entre el millonario solitario y su empleada desesperada. Yo no sé qué decir», murmuró Carmen finalmente, limpiando las lágrimas con el dorso de la mano. «No necesitas decir nada ahora. Piénsalo. Si decides que quieres mi ayuda, estaré disponible. Si prefieres encontrar otra solución, lo entenderé perfectamente», respondió Diego con gentileza. Carmen lo miró por un largo momento, como si estuviese intentando leer su alma a través de sus ojos. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó nuevamente, necesitando entender. Diego respiró hondo, preparándose para una honestidad que no había mostrado a nadie en décadas. «Porque anoche, escuchando tu historia, me di cuenta de algo. He pasado 45 años construyendo una vida que parece perfecta desde fuera, pero que está completamente vacía por dentro. Tú me mostraste lo que es tener personas que te importan, una familia por la que vale la pena sacrificarse». Hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «He estado tan solo durante tanto tiempo que olvidé lo que significa importarle a alguien. Y tal vez, solo por un día, pueda sentir lo que es ser parte de algo real, incluso si es solo pretendiendo».
Las palabras salieron cargadas de un dolor tan crudo que Carmen sintió su corazón apretarse. De repente, ella entendió. Diego no estaba ofreciendo caridad, estaba pidiendo una oportunidad de sentirse humano nuevamente, de experimentar lo que era tener un propósito más allá de acumular dinero. Carmen limpió las lágrimas y, por primera vez en aquella mañana, se permitió sonreír levemente. «Tendría que ir conmigo en coche hasta Galicia. Son casi 6 horas de viaje», dijo ella, probando la seriedad de su oferta. «Tengo un BMW que necesita estirar las piernas», respondió Diego con una media sonrisa. Carmen rió suavemente, el sonido rompiendo la tensión que había dominado la cocina. «Está bien, si realmente quieres hacerlo, acepto tu ayuda, pero con una condición». Diego levantó una ceja, esperando. «Nada de pena. Vamos a fingir que somos una pareja de verdad, que nos conocemos hace tiempo, que hay algo real entre nosotros. No quiero que mi familia vea compasión en tus ojos. Quiero que vean afecto». Diego extendió la mano, sellando el acuerdo. «Trato hecho». Carmen la apretó, sintiendo la firmeza de su agarre, y pensando que tal vez, solo tal vez, este día no sería tan terrible como había imaginado. Las próximas horas pasaron en un torbellino de preparativos. Diego canceló sus reuniones, algo que nunca había hecho por razones no relacionadas a negocios. Carmen preparó una pequeña maleta, mientras Diego elegía ropa que lo hiciera parecer menos empresario intimidador y más novio casual. Cuando se encontraron en el vestíbulo, ambos se detuvieron por un momento, evaluándose mutuamente con nuevos ojos. Diego había cambiado su traje impecable por pantalones vaqueros oscuros y una camisa azul clara que realzaba sus ojos. Carmen, en un vestido simple pero elegante de color verde esmeralda, con el cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros, parecía una persona completamente diferente de la empleada con delantal que él estaba acostumbrado a ver. «¿Lista?», preguntó Diego tomando la maleta de ella antes de que pudiera protestar. «Tan lista como puedo estar para mentir a toda mi familia», respondió Carmen con una sonrisa nerviosa. El viaje hasta Galicia comenzó en silencio, ambos procesando la magnitud de lo que habían acordado. Pero conforme los kilómetros pasaban y Madrid quedaba atrás, la tensión comenzó a disiparse. Diego encendió la radio en una estación de música española suave, y Carmen se encontró relajándose en el asiento de cuero suave, observando el paisaje cambiar por la ventana. «Necesitamos conocernos», dijo Diego de repente, rompiendo el silencio cómodo que se había establecido. «Si vamos a fingir que somos pareja, tu familia va a hacer preguntas». Carmen asintió, reconociendo la sabiduría en eso. «Tienes razón. ¿Qué quieres saber?» «Empecemos por lo básico». «¿Cuál es tu comida favorita?», preguntó Diego. Carmen rió, sorprendida por la simplicidad de la pregunta. «Empanadas gallegas, obviamente. Las de mi abuela eran las mejores, aunque jamás diría eso frente a mi madre». Diego sonrió, y Carmen continuó haciéndole preguntas. «¿Y tú? ¿Cuál es la tuya?» «Cocido madrileño», respondió Diego. «Pero hace años que no como uno de verdad, hecho en casa, siempre en restaurantes caros que nunca tienen el sabor correcto». Carmen sintió una punzada de tristeza por este hombre que tenía todo y nada al mismo tiempo. «Algún día te haré uno», prometió ella sin pensar, y entonces se sonrojó al darse cuenta de la intimidad implícita en la promesa. Las horas pasaron mientras compartían historias. Diego habló sobre su infancia en Valencia, hijo único de padres que murieron en un accidente de coche cuando él tenía 25 años, dejándolo solo con una pequeña empresa que él transformó en un imperio, trabajando 18 horas por día durante 20 años. Carmen contó sobre crecer en una familia grande y ruidosa en Galicia, sobre la pobreza que los obligó a ser creativos, sobre el amor incondicional que siempre hubo, incluso cuando no había mucho más. «Cuando empecé a ganar dinero, pensé que finalmente sería feliz», confesó Diego, sus ojos fijos en la carretera. «Pero cada euro que ganaba parecía aumentar la distancia entre mí y los otros. Las personas comenzaron a tratarme diferente, a ver mi dinero antes de verme como persona. Y antes de que me diera cuenta estaba completamente solo». Carmen tocó suavemente su brazo, un gesto de consuelo espontáneo. «No estás solo ahora», dijo ella suavemente, «al menos no por hoy». Diego la miró brevemente, y algo pasó entre ellos.
algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, pero que ambos sentían vibrando en el aire del coche. Cuando finalmente llegaron al pequeño pueblo gallego, donde la familia de Carmen vivía, el sol ya comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas. El pueblo era pintoresco, con casas de piedra antiguas, calles estrechas y un río que serpenteaba por el centro. Diego aparcó el BMW frente a una casa modesta, pero bien cuidada, con flores en las ventanas y humo saliendo de la chimenea. Carmen respiró hondo, sus dedos apretando nerviosamente la tela de su vestido. «Recuerda, somos una pareja. Nos conocimos hace un año en Madrid. Tú eres empresario, pero no muy específico, y me tratas con cariño, pero no exagerado». Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Lo haré lo mejor que pueda. Confía en mí». La puerta de la casa se abrió antes de que pudieran salir del coche, y una mujer de mediana edad, con el rostro iluminado de alegría, salió corriendo. «Carmen, ¿has venido?» Carmen salió del coche y fue envuelta en un abrazo apretado por su madre, una mujer pequeña pero fuerte, con cabellos grises y ojos que brillaban de felicidad a pesar de las líneas de cansancio en su rostro. Diego salió del coche más lentamente, quedándose un poco apartado para darle su momento. Pero los ojos de la madre de Carmen luego lo encontraron, y su expresión cambió de alegría a curiosidad intensa. «¿Y este guapo joven?», preguntó, aunque Diego tuviera 45 años y difícilmente pudiera ser llamado joven. Carmen se apartó del abrazo y extendió la mano hacia Diego, que se acercó inmediatamente, pasando el brazo por la cintura de ella con una naturalidad que los sorprendió a ambos. «Mamá, este es Diego, mi novio». Las palabras salieron trémulas, pero la forma en que Diego las sostuvo, sólida y segura, le dio coraje. La madre de Carmen los miró con ojos que habían visto muchas mentiras en la vida, pero si vio algo sospechoso, decidió no mencionarlo. En vez de eso, su rostro se iluminó con una sonrisa tan radiante que Carmen sintió lágrimas picar sus ojos. «Ay, hija, qué alegría. Entra, entra. ¿Tu padre va a estar tan contento?». La noche fue un torbellino de presentaciones. Carmen tenía 3 hermanas, todas casadas, y una horda de sobrinos que corrían por la casa como pequeños huracanes. Su padre, un hombre grande con manos de trabajador y un corazón más grande que su sospecha natural de extraños, apretó la mano de Diego con fuerza suficiente para probar su carácter. «Así que tú eres el que ha conquistado a nuestra Carmen», dijo él, sus ojos evaluando a Diego con la intensidad de alguien protegiendo su tesoro más precioso. Diego no vaciló. «Soy el afortunado que ella eligió, señor López». Su humildad y respeto ganaron un gesto de aprobación del padre de Carmen. Durante la cena, Diego se encontró genuinamente envuelto en las historias familiares, en las bromas internas, en el caos caluroso que era una familia grande compartiendo comida y amor. Carmen lo observaba nerviosamente, esperando que él se sintiese incómodo o fuera de lugar. Pero para su sorpresa, Diego parecía estar floreciendo. Él reía de las bromas del padre de Carmen, elogiaba la comida de la madre, jugaba con los sobrinos y conversaba sobre fútbol con los cuñados. Era como si una parte de él que había estado adormecida por años, finalmente estuviese despertando. Cuando la madre de Carmen los llevó a ver la habitación donde se quedarían, una pequeña habitación con una cama de matrimonio y ventanas que daban al río, Carmen y Diego intercambiaron miradas nerviosas. «No habíamos pensado en eso», murmuró Carmen cuando se quedaron solos. «Yo duermo en el suelo», dijo Diego inmediatamente. «Tú tomas la cama». Pero Carmen negó con la cabeza. «Es grande suficiente para los dos. Somos adultos. Podemos compartir sin que sea extraño». Diego asintió, aunque ambos supieran que compartir una cama sería todo menos no extraño. Pero estaban cansados del viaje y de las emociones del día. Entonces se prepararon para dormir en silencio respetuoso, cada uno tomando un lado de la cama. En la oscuridad, acostados lado a lado pero sin tocarse, Carmen susurró: «Gracias, Diego, por todo, no solo por venir, sino por hacerlo sentir real. Mi madre está tan feliz». Diego giró la cabeza hacia ella, aunque solo pudiese ver su contorno en la oscuridad. «No tienes que agradecer. Hace mucho que no me siento tan vivo».
La boda al día siguiente fue una celebración tradicional gallega, llena de música, baile y comida abundante. Diego, en un traje discreto pero elegante, se quedó al lado de Carmen durante la ceremonia, sosteniendo su mano mientras ella lloraba de emoción viendo a su hermana menor casarse. Cuando llegó la hora de la recepción, Diego la sorprendió al sacarla a bailar, moviéndose con una gracia inesperada. «No sabía que sabías bailar», dijo Carmen, permitiéndose relajarse en sus brazos. «Mi madre insistió en que tomara clases cuando era niño», respondió Diego girándola suavemente. «Pensé que nunca las usaría». Mientras bailaban, algo cambió entre ellos. El fingimiento comenzó a parecer menos como actuación y más como posibilidad. La familia de Carmen los observaba con sonrisas de aprobación y su madre, sentada en una silla con un chal sobre los hombros, tenía lágrimas de alegría en los ojos. «Mi niña finalmente encontró a alguien», dijo ella, para quien quisiera escuchar. «Y qué hombre tan bueno». Conforme la noche avanzaba, Diego se vio pensando que no quería que este día terminase. Por primera vez en décadas se sentía parte de algo, conectado a otras personas de una forma que el dinero nunca había podido comprar. Y Carmen, observándolo reír con su familia, se dio cuenta de que este hombre que ella había visto apenas como su jefe distante era en verdad alguien extraordinario, alguien que había cruzado todas las barreras sociales para hacer feliz a una extraña. Cuando finalmente volvieron a Madrid 2 días después, ninguno de los dos quería hablar sobre lo que había pasado, sobre lo que habían sentido. El viaje de vuelta fue más silencioso que la ida, ambos perdidos en pensamientos. Al llegar al ático, Carmen tomó su maleta y se giró para ir a su habitación, pero Diego la detuvo con una mano suave en su brazo. «Carmen, espera». Ella se giró, sus ojos encontrando los de él. «Sé que esto iba a ser solo por un día», comenzó Diego, su voz trémula de nerviosismo, «pero estos últimos días me mostraron algo que había olvidado. Me mostraste lo que es sentirse completo». Carmen sintió su corazón acelerar. «¿Qué estás diciendo?» Diego respiró hondo reuniendo coraje. «Estoy diciendo que no quiero que esto termine. No quiero volver a ser el hombre solitario en esta casa vacía. Te quiero a ti, de verdad, no fingiendo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «Yo también», susurró ella. «No sé cuándo dejó de ser un juego, pero me enamoré de ti, Diego. Del hombre real, no del millonario». Diego la atrajo hacia sus brazos, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las piezas de sus vidas finalmente encajasen en el lugar correcto. 6 meses después, en una pequeña ceremonia en el mismo pueblo gallego donde todo había comenzado, Diego y Carmen se casaron de verdad. La madre de Carmen, más débil pero aún viva para ver este día, lloró lágrimas de alegría. Y Diego, el hombre que había pasado 45 años construyendo un imperio vacío, finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico. Porque a veces las mejores historias de amor comienzan con una mentira, pero se transforman en la verdad más bonita que jamás podríamos imaginar. Y en aquella noche, en una cocina en Madrid, cuando 2 corazones solitarios se encontraron, el destino escribió un final feliz que ninguno de los dos se había atrevido a soñar.